Un placer poder compartir primero esta presentación con ustedes, y lo primero que quiero compartir es enmarcar el concepto de evaluación o las características de cómo estamos mirando hoy la evaluación en términos primeros generales. Después vamos a avanzar sobre la evaluación formativa y después sobre la retroalimentación. Nosotros hoy en los enfoques que llamamos enfoques alternativos de evaluación, hablamos de una evaluación que tiene que tener como característica su transparencia. Eso significa, en términos de transparencia, compartir los criterios de evaluación, los estándares, los desempeños, los propósitos, las metas, es decir, que todo aquello que nosotros vamos a recorrer en el campo de la evaluación sea transparente, compartido, lo conozcan los estudiantes, lo conozcan las familias, y eso seguramente requiere en muchos contextos, por ejemplo, explicitar en un lenguaje más sencillo los desempeños que tienen que lograr, las capacidades, las competencias, y eso implica hacer de la evaluación un proceso más transparente y más democrático. La segunda característica de esta evaluación es que tiene que ser coherente con la enseñanza, es decir, los modos que nosotros utilizamos para evaluar a los estudiantes, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el recojo de evidencias de aprendizaje, tiene que ser coherente con el modo en que nosotros proponemos la enseñanza. Por ejemplo, si yo voy a dar todo el tiempo, voy a ser yo quien hable en la clase, después es difícil que yo utilice, por ejemplo, una evidencia donde le propongo a los niños que resuelvan un problema en ciencias sociales, si mi método de enseñanza fue siempre hablar yo y explicar yo. Entonces, ahí la evaluación requiere que haya coherencia entre el modo que se enseña y el modo que se evalúa. La tercera característica es que estos modos de evaluación favorezcan, promuevan estudiantes protagonistas y autónomos. Protagonistas en términos de apropiarse de los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación históricamente en la evaluación tradicional son procesos que encara solamente el maestro, la maestra, y el niño o la niña recibe la evaluación por parte de maestros y maestras. Hoy nosotros estamos hablando de formar un estudiante que intervenga, que se apropie de los criterios de evaluación, que conozca las competencias que tiene que adquirir, que sea consciente de cómo está aprendiendo y que no dependa exclusivamente de que nosotros, los maestros, le digamos si está aprendiendo o no está aprendiendo. El estudiante tiene que desarrollar esa competencia de poder gestionar autónomamente sus aprendizajes y de hacerlo visible, de ponerlo en palabras, de explicar cómo está aprendiendo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué ayudas necesitan. También una evaluación continua. Nosotros, los maestros y maestras, estamos todo el tiempo evaluando en el sentido de que estamos todo el tiempo diagnosticando, mirando si nuestros estudiantes están aprendiendo. No es una actividad que hacemos solo en algún momento, Cuando les proponemos a los estudiantes una actividad y los estudiantes resuelven esa actividad, estamos evaluando, estamos mirando cómo están avanzando, estamos mirando si se han equivocado o no se han equivocado y qué hacemos con el error, estamos mirando cómo los podemos ayudar, con lo cual hablamos de una evaluación continua. Y la última característica es una evaluación orientadora. Quiere decir que es una evaluación que no solamente califica, que no solamente valora, sino que orienta al estudiante para saber cómo seguir avanzando,
cómo mejorar sus aprendizajes, cómo lograr las competencias que tienen que alcanzar. Eso es con respecto a la evaluación en general, digamos, al enfoque, a la mirada más macro de la evaluación. Ustedes en su diseño curricular tienen una clara especificación acerca de qué implica abordar una evaluación formativa, y en ese sentido yo quiero tomar dos aspectos que ustedes mencionan allí, digamos, en el diseño curricular. El primero es que cuando pensamos en abordar la evaluación formativa, valoramos el desempeño actual, o sea, tenemos que identificar, cuando analizamos evidencia, dónde está el niño hoy con relación a esa competencia que tiene que adquirir, pero también vamos a propiciar que los estudiantes se autoevalúen, ¿no? Y otra vez ahí vendría la idea de la responsabilidad del estudiante frente a su proceso de aprendizaje, para que él sepa cuán lejos o cerca está de alcanzar esa competencia y qué tendría que hacer, por supuesto, para alcanzarla. Y también la evaluación entre pares. Estas son dos prácticas que son prácticas fundamentales para desarrollar una evaluación formativa. Y la tercera idea importante sobre la evaluación formativa, y tal vez hoy se la considere la más importante, es la retroalimentación, en el sentido de una propuesta que ayude a los estudiantes a avanzar, a lograr la competencia que tiene que lograr, pero al mismo tiempo la retroalimentación a los estudiantes nos permite a nosotros, maestras y maestros, ajustar nuestras propuestas de enseñanza. Y entonces allí la retroalimentación no solo es formativa para los estudiantes, sino también para nosotros, maestros, para poder ajustar nuestras propuestas de enseñanza. Para que podamos llevar adelante una evaluación formativa, entendemos que hay algunas condiciones en el aula, cuando pensamos en cómo de alguna manera instalar esta evaluación formativa, y entendemos que hay que promover una cultura de aprendizaje colaborativo. O sea, para poder trabajar con la evaluación formativa necesitamos desarrollar el aprendizaje colaborativo entre los niños, las niñas, para poder avanzar con la evaluación formativa. Tenemos que promover una cultura de reflexión, de tiempo para que los niños piensen en qué están aprendiendo, pero también piensen en cómo están aprendiendo. Una cultura de autonomía, de que los niños vayan pudiendo avanzar, digamos, solos, no solos en el sentido de no estar acompañados, sino que puedan tomar decisiones, que puedan caminar por el proceso de aprendizaje de manera autónoma y no siempre dependiendo de nosotros, maestras y maestros. Promover una cultura de respeto, sobre todo por las ideas de los otros, por el modo, por ejemplo, en que un niño resuelve un problema, y que a lo mejor es un modo distinto al como yo, que soy otra niña del aula, lo resolvería. Entonces, ¿cómo logramos una cultura de respeto a las distintas ideas, a los distintos modos de resolver un ejercicio, una actividad, una tarea? Promover una cultura de seguridad y confianza para que un niño pueda equivocarse y el error no sea castigado, sino forme parte del proceso de evaluación formativa, y promover una cultura, como les decía hace unos minutos, del protagonismo, que el niño tenga responsabilidad sobre su proceso de evaluación. Si tomáramos un ejemplo y para ver de dónde la evaluación formativa y de dónde la retroalimentación va
a dar cuenta de estos aprendizajes. Fíjense que en el diseño curricular, si ustedes toman una competencia, por ejemplo, de construye interpretaciones históricas, tienen en el diseño curricular definida la capacidad, tienen definidos los estándares de aprendizaje y tienen definidos los desempeños, ¿no? Los desempeños nos van a permitir, o sea, esta información, la capacidad, el estándar y los desempeños nos van a permitir a nosotros generar propuestas de enseñanza, nos van a permitir a nosotros ofrecerles a los estudiantes esas propuestas para después recoger evidencias de aprendizaje y, por supuesto, retroalimentar. Fíjense que esos estándares de aprendizaje que tenemos aquí nos van a, digamos, como son descripciones del desarrollo de la competencia en distintos niveles de complejidad, complejidad creciente, nos van a permitir diseñar las actividades, programar las actividades y nos van a permitir también ofrecer retroalimentación. Es decir, que nosotros para ofrecer retroalimentación vamos a mirar cuál es la capacidad que tiene que desarrollar ese estudiante, cuáles son los estándares que tiene que alcanzar y cuáles son esos desempeños. Aquí dice, por ejemplo, clasifica fuentes de información. Está, digamos, aquí tengo pistas para pensar una actividad que yo voy a hacer con mis estudiantes, donde seguramente a partir de una pregunta, de un problema, los voy a invitar a que busquen información, a que busquen distintas fuentes de información para abordar ese problema o esa pregunta, y una de las actividades que ellos van a tener que hacer es clasificar distintos tipos de fuentes de información, de acuerdo con diferentes criterios de clasificación, y eso entonces se va a convertir en una evidencia de aprendizaje cuando los estudiantes completen esa actividad, y entonces yo voy a poder ofrecer retroalimentación a esa actividad de clasificación de fuentes de información, sabiendo que los estudiantes tienen que lograr esta capacidad que es interpretar críticamente esas fuentes de información. Entonces, la idea de la evaluación formativa, la idea central y para muchos autores hoy denominado el corazón, ¿no? Denominan a la retroalimentación como el corazón de la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque muchísima investigación de aulas, no investigación teórica, sino investigación de observación de lo que ocurre en las aulas, muestra el valor y la importancia que tiene una buena retroalimentación formativa en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, en los avances para el logro de las metas, de las competencias que tienen que alcanzar. Por eso de alguna manera se lo ubica como el corazón de la evaluación formativa. ¿Sobre qué conceptos se trabaja con la idea de evaluación, de retroalimentación formativa? Porque nosotros podemos decir, históricamente, siempre ofrecimos devoluciones a nuestros estudiantes. Lo que pasa que en un enfoque más tradicional de la evaluación, esas devoluciones en general están vinculadas a decirle si está correcto o incorrecta una tarea que el estudiante hizo, si aprobó o no aprobó. En general, ese es el tipo de lo que se ha llamado retroalimentación en la evaluación tradicional. Nosotros hoy estamos encontrando un mundo muy amplio de retroalimentación que tiene funciones fundamentalmente interactivas, de diálogo, de construcción colectiva con los estudiantes, con la idea de permitirles avanzar y aprender más y mejor. Esa mirada está puesta en principio sobre este concepto de andamiaje,
La retroalimentación de alguna manera andamia, ¿no? Sostiene, acompaña a los estudiantes con toda la intención de que en algún momento voy a retirar ese andamio, esa ayuda, para que el estudiante siga de manera autónoma aprendiendo, ¿no? Y entonces es muy importante la identificación de esos andamios que nosotros les vamos a ofrecer. El andamio a veces es un ejemplo, el andamio a veces es una pregunta, el andamio a veces es una conversación con el estudiante para ayudarlo a entender cómo está desarrollando esa tarea, el andamio a veces es una sugerencia, el andamio es una valoración, un reconocimiento, una identificación de una fortaleza que el estudiante tiene en sus aprendizajes. Entonces, ¿qué características tiene en esta mirada que estamos haciendo la retroalimentación? Que es dialógica, o sea, está pensada no para entregarle al estudiante una retroalimentación y terminar allí el circuito, sino está pensada que si yo le entrego al estudiante una retroalimentación, se inicie un diálogo, una conversación, que en algunos casos puede ser individual, en otros puede ser en pequeños grupos, en otros puede ser con el grupo en su totalidad, de diálogo y de construcción, de conocimientos, construcción de aprendizajes más significativos y relevantes. Tiene que ser oportuna, es decir, una retroalimentación que se ofrezca, uno diría, muy poquito tiempo después de que el estudiante realizó una actividad, una tarea. Y esto tiene que ver con lo que llamamos el sentido de la oportunidad. Cuando nosotros ofrecemos retroalimentación 3 semanas después de que un estudiante hizo una tarea, el estudiante tiene que hacer un ejercicio de volver a pensar lo que hizo hace 3 semanas atrás, y ahí perdemos algo del buen sentido de oportunidad de la retroalimentación. Tiene que ser constructiva en el sentido de ayudarle al estudiante a avanzar, a construir mejores aprendizajes. Tiene que ser alentadora en el sentido de justamente ayudarlo, impactar, uno diría primero positivamente en la autoestima de este niño y alentarlo a que siga avanzando, a que siga recorriendo este proceso de aprendizaje en el que está instalado. Focalizada, porque nosotros cuando ofrecemos retroalimentación, sobre todo si tenemos muchos estudiantes, nos es difícil encontrar tiempo para ofrecer una retroalimentación, por ejemplo, escrita de una página completa a cada uno de nuestros estudiantes. Por eso usamos la idea de retroalimentación focalizada, de elegir algunos aspectos importantes de esa tarea que el estudiante nos entrega para ofrecer retroalimentación. La focalización tiene que ver con 2 cuestiones. Una, con nuestra cantidad de estudiantes y nuestra posibilidad de dar retroalimentación a tanta cantidad de estudiantes, pero otra tiene que ver con que un estudiante que recibe retroalimentación, la idea es que cuando la recibe, ese estudiante tiene que hacer algo con esa retroalimentación, no es para guardarla en la mochila, en la carpeta, sino tiene que hacer algo con esa retroalimentación. Y si la retroalimentación es muy larga, tiene muchas ideas que tiene que revisar, es probable que el estudiante no lo haga. Y nosotros queremos de alguna manera garantizar que el estudiante considere la retroalimentación y haga algo con esa retroalimentación. Revise su trabajo, lo vuelva a entregar, piense una nueva estrategia que va a utilizar la próxima vez que tenga que hacer esa tarea. Y eso significa entonces ser selectivo en dónde voy a ofrecer retroalimentación. Y que esté esta retroalimentación vinculada a las metas, a los estándares, ¿no? Cuál es la capacidad que tienen que alcanzar, cuáles son los distintos niveles de desempeño,
Es decir, que no voy a retroalimentar sobre algo que a mí me gustaría decirle al niño porque me gusta, sino tengo que decirle algo referido a esa capacidad que el niño está tratando de adquirir y por supuesto a sus niveles de desempeño. La idea que yo les decía recién, de que al recibir retroalimentación, los estudiantes tienen que tener oportunidad de hacer algo con esa retroalimentación. Y hacer algo mirando al futuro. Las retroalimentaciones miran un trabajo que el estudiante hizo ayer, digamos, mira algo del pasado, pero la retroalimentación tiene que ayudar al estudiante a enfocar su próxima tarea. Y ahí estaríamos hablando de una retroalimentación que mira para atrás para recoger información, pero propone para adelante, propone hacia el futuro. Y eso le daría un sentido al estudiante de por qué es importante que él tome en consideración la retroalimentación que nosotros le ofrecemos, porque va a tener que usarla en el próximo trabajo, en la revisión de ese trabajo que fue retroalimentado, en pensar una nueva estrategia para resolver ese problema. Es decir, todo eso es algo que el estudiante va a tener que hacer y yo tengo que generar un momento, una actividad, una propuesta para que el estudiante haga algo con la retroalimentación recibida. En esa perspectiva de retroalimentación formativa, hay 3 aprendizajes que los estudiantes tienen que hacer, y eso significa que nosotros tenemos que enseñar primero estas 3, de alguna manera, acciones. El estudiante tiene que aprender a autoevaluarse, el estudiante tiene que aprender a recibir retroalimentación y tiene que aprender a ofrecer retroalimentación. ¿Por qué? Porque estas son las bases de las prácticas de la evaluación formativa. Y son prácticas que no han sido suficientemente desarrolladas, entonces eso significa que tenemos que enseñarlas, mostrar ejemplos, tenemos que ayudar a los estudiantes a que entiendan el sentido. ¿Para qué, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que aprender a autoevaluarnos? ¿Para qué nos sirve autoevaluarnos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuáles son los beneficios de la autoevaluación? Necesitamos mostrarles ejemplos de autoevaluación, no solamente explicarlo conceptualmente o teóricamente, sino mostrarles ejemplos. Y tenemos que practicar mucho, muchas veces practicar estas prácticas de autoevaluación, de retroalimentación, y sostenerlas en el tiempo. Hacer un ejercicio de autoevaluación 2 veces en el año no ayuda, no permite que el estudiante entienda el sentido, el beneficio de la autoevaluación, no colabora para que el estudiante entienda mejor cómo está aprendiendo, y tampoco me sirve a mí como maestra tener información 2 veces por año. Necesitamos que todas estas prácticas se sostengan en el tiempo, se hagan con mucha frecuencia, de tal modo que llegue un día en que el estudiante las haga sistemáticamente, se haya apropiado de todas estas prácticas y se dé cuenta cuán beneficiosas son esas prácticas para sus procesos de aprendizaje. A modo de ejemplo, fíjense, aquí un ejemplo de autoevaluación, qué estoy haciendo con un cuestionario, qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, cómo puedo mejorar, qué voy a hacer la próxima vez. Para poder responder estas preguntas, el estudiante tiene que tener claras las metas, las capacidades que tiene que alcanzar, los criterios estándares, es decir, el estudiante no dice, me parece que estoy haciendo bien porque yo creo que estoy haciendo bien. El estudiante tiene que mirar la capacidad, tiene que mirar los estándares, tiene que mirar los distintos niveles de desempeño y decir,
me parece o pienso que estoy haciendo esto bien porque yo ya puedo clasificar distintas fuentes históricas o fuentes de información. O sea, estas preguntas de autoevaluación no son según cómo se me ocurre a mí responderlas, sino todo el tiempo estas prácticas tienen que estar al lado de la hoja donde el estudiante mira las capacidades, los niveles de desempeño y demás. Fíjense, otro ejemplo, de autoevaluación. Después de leer mi producción, o sea, un estudiante que termina de hacer un trabajo escrito, le proponemos estas 4 frases para completar, selecciono algo que me gusta de mi producción, busco recursos que puedo utilizar para mejorar mi producción, y otra vez tengo que mirar las capacidades, los niveles de desempeño y demás. Me propongo revisar algún aspecto del trabajo que creo que tendría que mejorarlo, y podría ser que necesito ayuda de un docente, de un par, de volver a mirar un material, ¿no? Como otro ejemplo de autoevaluación. Aquí tenemos un tercero, que esta es una lista de cotejo, donde fíjense que tengo planteado aquí algunas frases, algunas afirmaciones, donde el estudiante va a decir si cree que sí o que no, ¿no? Pero no, como a nosotros no nos alcanza que nos diga que sí, si el estudiante dice, tengo muy claro el propósito de mi trabajo, y dice que sí, yo le podría pedir una evidencia. Muéstrame en tu trabajo dónde podemos buscar evidencias de que tú tienes claro el propósito de tu trabajo, ¿no? Entonces le podemos pedir que complete a modo de autoevaluación esta lista de cotejo y pedirle 2 evidencias de alguna de estas afirmaciones, ¿no? Como un modo de que simplemente no digan sí o no, sino que la búsqueda de evidencia los obliga a pensar si eso que dicen que sí está sucediendo o no está sucediendo. Este es otro ejemplo, también aquí un cuadro de doble entrada, que es pienso cómo aprendo, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, aquí hay materias, y hay aquí unos enunciados: quiero mejorar en ciencias sociales, por ejemplo, quisiera mejorar la redacción de argumentos cuando tengo que justificar una respuesta, necesito ayuda para buscar fuentes de información válidas y confiables, eh, tengo dificultades para completar tareas porque no me sé organizar, porque pierdo mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y una columna, como verán ahí, para retroalimentar. O sea, si el estudiante completa esto y yo soy la profesora de ciencias sociales, podría ofrecerle retroalimentación, por ejemplo, con respecto a su dificultad para organizar sus tareas, o que él quiere mejorar en su capacidad de argumentar. Entonces le voy a proponer un ejercicio, o un material, o un ejemplo, donde él pueda ver mejor cómo lograr escribir mejores argumentos. ¿Cuáles son los modos y los medios que hemos estado utilizando desde que empezó la pandemia para retroalimentar? Y puse un listado de lo que más frecuentemente hemos encontrado en este año y medio de mirar la pandemia en términos del uso que los maestros y maestras han hecho de la retroalimentación. Mensajes de WhatsApp, mensajes por correos electrónicos, videollamadas o llamadas telefónicas, sobre todo en aquellos lugares con menos conectividad o sin conectividad, o con escasa posibilidad o con frecuencias alternadas que a veces tienen conectividad y a veces no. Hemos encontrado muchos ejemplos de correcciones grupales a través de los que tienen acceso a alguna plataforma. Entonces la retroalimentación ha sido a modo de corrección y ha sido hecha para todo el grupo, ¿no? Después de haber hecho un trabajo, la maestra dice, bueno, por ejemplo,
los puntos que hay que revisar de este trabajo en función de las producciones que yo leí son estas y estas, y eso lo hace con el grupo entero a través de alguna plataforma. Hemos encontrado el uso de muchas preguntas orientadoras, ¿no? Preguntas para que el estudiante se oriente para revisar y mejorar su trabajo. Hemos visto muchos videos filmados por maestros, maestras, explicando, por ejemplo, cuando encontraron una duda que se repetía en muchos estudiantes, grababan un video explicativo y lo enviaban a todos los estudiantes para que miraran ese video que hablaba de las dudas generales. También hemos encontrado videos explicativos que los maestros enviaban a los niños o a los adolescentes antes de que empiecen a hacer una tarea, anticipando posibles errores o dudas que podrían aparecer. Por ejemplo, el video decía, ustedes ahora van a encarar una tarea de escritura, no se olviden, tengan en cuenta, consideren, recuerden, ¿no? Ese video anticipatorio antes de que los estudiantes empiecen a hacer una tarea. Hemos encontrado muchas valoraciones positivas, ¿no? Identificación de fortalezas, aspectos que los maestros señalan de lo que los estudiantes han hecho bien. Ejemplos, hemos encontrado muchos maestros ofreciendo ejemplos, para que el estudiante a partir del ejemplo corrija algún error o mejore su producción. Hemos encontrado usos de bitácoras, de portafolios, ¿no? De estos instrumentos más de recorrido, donde los niños van guardando, por ejemplo, producciones que las consideran buenas producciones y tienen que justificar por qué esa producción es buena producción. Y también hemos encontrado algunas cosas más sencillas, como códigos de corrección por colores. Cuando, por ejemplo, la maestra señala algo que está en rojo, significa que lo tiene que volver a hacer. Si señala algo en verde, significa que está bien, pero si señala algo en amarillo, significa que no está mal, pero que hay que mejorarlo. Bueno, muchos códigos de corrección por colores. Estos son como ejemplos de modos y medios para retroalimentar que hemos encontrado en distintos niveles educativos en época, digamos, de pandemia. Algunos ejemplos concretos de todo esto que yo les compartí recién, por ejemplo, el uso de preguntas. ¿Puedes contarme cómo sabes que has comprendido el tiempo histórico? ¿Me puedes explicar? Y eso lleva a que el estudiante dialogue con nosotros y nos explique, haga visible cómo él se da cuenta que comprendió el tiempo histórico. Observo que has encontrado 2 argumentos para explicar las causas de la Primera Guerra Mundial, y es el docente quien identifica algo que el estudiante hizo bien. Valoro que has encontrado 2 fotografías como fuentes para interpretar este hecho histórico. Sugerencias, te propongo que busques otro argumento acerca de por qué se inició la Segunda Guerra Mundial, o una sugerencia con ejemplos que el maestro muestra, ¿no? Te muestro cómo comparar estas 2 fuentes históricas. Le muestro con un ejemplo para que el estudiante después lo pueda seguir haciendo solo. También hemos identificado unas prácticas entre pares bien interesantes, que se las comparto porque es un ejercicio muy valioso para hacer. Cuando nosotros, por ejemplo, recogemos evidencias de aprendizaje y escribimos retroalimentación, un ejercicio es agrupar a los niños de A4, de A5, y devolverles, por ejemplo, sus 5 producciones con las 5 retroalimentaciones, pero no decir qué retroalimentación corresponde a qué niño. Y es el grupo el que tiene que leer
las 5 producciones, o sea, y ahí leen producciones de sus pares, leer las 5 retroalimentaciones y ellos mismos decir, esta retroalimentación es de Juan, esta retroalimentación es de María, esta retroalimentación es de Jenny, esta retroalimentación es de Freddy. Y ese es un ejercicio muy valioso en términos, otra vez, de darse cuenta qué y cómo están aprendiendo. Por supuesto, el uso de rúbricas para ofrecer retroalimentación son instrumentos sumamente valiosos. Fíjense que la rúbrica describe muy bien lo que deben ser distintos niveles de desempeño de los estudiantes en relación a una capacidad, y siempre una columna para los comentarios, para la retroalimentación. Y la idea de esta rúbrica es que se puede completar a modo de autoevaluación. La misma rúbrica completa la maestra o el profesor, y entonces uno diría, si coincidimos en la mirada sobre la rúbrica, dónde está la producción del estudiante, no necesitaríamos dialogar, pero si el estudiante se señala, supónganse, en el lugar de experto en esta capacidad, y yo creo que está en el lugar de competente o aprendiz, ahí ameritaría sentarme a dialogar con ese estudiante. Para poder desarrollar también las retroalimentaciones, nosotros entendemos que como maestros tenemos que desarrollar nuestras propias competencias de comunicación, sobre todo esa idea de, que responde a la pregunta, ¿cómo digo lo que digo? Ustedes saben que es tan importante el contenido de lo que voy a retroalimentar al estudiante como el modo. Si es en forma oral, si se lo digo enojada, si se lo digo molesta, si mi tono de voz trasluce que estoy muy molesta porque el estudiante no logró hacerlo bien, o al revés, mi tono de voz muestra empatía con el estudiante, mi tono de voz muestra que lo estoy acompañando, porque importa el contenido, o sea, qué digo, pero importa muchísimo cómo digo. Eso no solamente nos pasa en la retroalimentación, sino nos pasa en la vida cotidiana, cuando hablamos con nuestras esposas, esposos, con nuestros hijos, que muchas veces el modo en que decimos algo se impone por sobre el contenido, por sobre el mensaje. Entonces tenemos que desarrollar competencias de comunicación para ofrecer retroalimentación. ¿Cuál es el sentido de todo esto que hacemos? Es lograr un estudiante autorregulado, un estudiante autónomo, que se dé cuenta, por ejemplo, que tiene que cambiar una estrategia porque la que eligió no le está funcionando, que tiene que darse cuenta que todavía está muy lejos de alcanzar esa competencia, o al revés, que está muy cerca, que tiene que poder planificar y organizar cómo va a ser esa tarea que le han encomendado, sabiendo que ese aprendizaje autorregulado va a terminar en un estudiante autónomo capaz de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, aunque no esté con nosotros en la escuela. En este sentido, y para cerrar esta presentación, recuperar la idea de la evaluación como oportunidad, ¿no? Y eso significa que tenemos que acompañar a nuestros estudiantes en sus aprendizajes, y eso nos lleva a pensar qué tipo de propuestas de trabajo les vamos a hacer, que sean propuestas con sentido, que sean desafiantes para los estudiantes, que favorezcan diálogos e intercambios entre ellos y obviamente con nosotros, que nos permitan ofrecer retroalimentación en un clima de confianza, que genere producción de conocimientos, reflexión crítica y autoevaluación. Entonces, estamos hablando de evaluar para favorecer aprendizajes
que significaría crear condiciones para poder recorrer ese camino y de alguna manera tomar esa imagen tomada de un cartel en una calle, ¿no? La calle de los cambios, porque entendemos que tenemos una oportunidad interesante para cambiar el enfoque de evaluación tradicional, correrlo de ese lugar de temor, de angustia que tiene siempre cuando hablamos de evaluación, y pensarlo en esa oportunidad para seguir aprendiendo, para que la evaluación me permita pensar cómo estoy siendo yo como estudiante, qué fortalezas y debilidades estoy desarrollando, y entonces recorrer un camino de aprendizaje y evaluación más coherente y mucho más efectivo en términos de lograr mejores aprendizajes de los estudiantes. Miren, nosotros en este contexto complejo en el que estamos trabajando a partir de la pandemia, hacemos lo posible, ¿sí? Y lo posible no siempre es lo ideal, pero sí siempre es esa idea de qué es lo mejor que podemos hacer considerando las circunstancias y el contexto. Entonces, el sentido de oportunidad dice que uno debiera darle retroalimentación lo más pronto posible, digamos. Y eso es lo ideal. Después viene la realidad que dice, no puedo dárselo o no lo recibe el estudiante o yo no recibí del estudiante, y entonces trabajamos con el mundo de lo posible, sabiendo que debiéramos intentar que suceda lo más rápido posible, o sea, yo no dejo de aspirar a poder hacerlo lo más rápido posible, pero la realidad me dice que no lo puedo hacer, con lo cual no voy a, digo, no puedo cambiar la realidad, lo que puedo es tener claro que ahí tengo un tema pendiente, que voy a ver de cuál es la mejor manera en que lo puedo resolver. Yo ahí les mostré, por ejemplo, que hay quienes resolvieron mandando un audio a través del WhatsApp, hay quienes hicieron una llamada telefónica a una casa, a un teléfono fijo, y obviamente esos tiempos no fueron los mismos y no son los mismos que uno querría. Y yo creo que en la pandemia todo el tiempo estamos haciendo eso, estamos mirando lo que quisiéramos que sea en términos de la mejor manera de enseñar, de la mejor manera de evaluar, de la mejor manera de retroalimentar, y vamos ajustando eso al contexto. Yo creo que nosotros como maestros tenemos la responsabilidad de intentarlo. No siempre lo vamos a lograr, porque el contexto efectivamente es muy complejo, es muy incierto, es muy nuevo, no hemos vivido una situación como la que estamos viviendo nunca en nuestra historia, con lo cual estamos aprendiendo todos los días. Ustedes mismos pueden hacer su propia revisión, pero ustedes seguramente recordarán, les habrá pasado como nos ha pasado también aquí en mi país y a lo largo de muchos países vecinos y amigos aquí de Latinoamérica, que cuando empezó la pandemia, por ejemplo, hubo como un intento de casi de reproducir el modelo de escuela presencial en la virtualidad. Entonces, por ejemplo, se suponía que si yo estaba en la escuela 6 horas, tenía que dar 6 horas de clase a través del Zoom, por ejemplo, ¿no? Y fuimos aprendiendo que eso era imposible, que no podríamos reproducir la escuela presencial en una escuela virtual. Bueno, y fuimos haciendo ajustes y fuimos encontrando que había prácticas que las probamos y no funcionaron, y otras prácticas que sí funcionaron. Entonces hago este recorrido para mostrarle que nosotros tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir, y vamos viendo cuánto más nos podemos acercar a eso que queremos. Si no recibimos en tiempo y forma,
no vamos a poder responder en tiempo y forma, y eso va efectivamente a generar algún atraso, y yo voy a tener que recuperar seguramente con esos estudiantes. Por ejemplo, nosotros ahora en Argentina, que estamos volviendo a algún grado de presencialidad, modelo mixto, ¿no? Entonces hay una tarea que están haciendo en todas las escuelas, que es hacer un relevamiento con información de cada estudiante que no estuvo conectado, o que estuvo conectado intermitentemente, o que se conectó un periodo sí, un periodo no. ¿Para qué? Para tener ese diagnóstico y pensar estrategias de alguna manera de recuperación de eso que esos estudiantes no han podido hacer. Y esas son estrategias que se van diseñando sobre la marcha en función de tener un diagnóstico claro de quiénes no se conectaron, en qué, si no se conectaron en un periodo, no se conectaron nunca, o se conectaron pero no entregaron tareas. Bueno, ahí hace falta como un diagnóstico muy preciso con nombre y apellido de cada estudiante para poder pensar estrategias de recuperación, porque efectivamente tenemos muchos casos de niños no conectados, de niños conectados un poco y después abandonaron, de niños que se conectan pero no entregan tareas. O sea, tenemos una diversidad de trayectorias muy diversa, valga la redundancia, y tenemos que ir pensando estrategias diversas para estos casos que obviamente requieren atenciones diferentes, ¿no? Voy a decir varias cosas. Primero, puede suceder que el contexto en el que está inserto ese estudiante, digo, esté atravesando una situación compleja, difícil, de salud o de lo que fuere, puede ser que no pueda dar cuenta de esa competencia como dio cuenta tiempo atrás. Puede suceder, no es algo que, no es algo que suceda todo el tiempo y con todos los estudiantes, pero efectivamente puede suceder esto que hemos visto en la pandemia de volver hacia atrás. ¿Vieron? Los pediatras, por ejemplo, han dado mucha información acerca de cómo niños que tenían desarrollado un lenguaje, niños pequeños, volvieron para atrás en el lenguaje, niños que controlaban sus esfínteres y ahora volvieron para atrás. O sea, el impacto de la pandemia es muy alto y se manifiesta de diferentes maneras en los distintos niños y adolescentes. Entonces, en este contexto en que estamos viviendo, puede suceder que alguien vuelva para atrás. Esa sería una parte de la respuesta. Otra parte de la respuesta que yo me preguntaría, en realidad más que una respuesta, si efectivamente adquirió esa competencia, ¿no? Si estamos seguros de que la adquirió, o recogimos evidencias que no fueron suficientes para darnos cuenta, o interpretamos que la adquirió y en realidad no la adquirió. Eso sería como una pregunta para nosotros, para mirar si efectivamente ese diagnóstico que hicimos de ese estudiante como que logró ese nivel de competencia, en realidad no lo había logrado. Esa sería como otra mirada, pero es posible que alguien en este contexto, digo, complejo, vuelva para atrás, ¿no? Y ese volver para atrás puede ser absolutamente temporal, es decir, puedo volver para atrás y dentro de un mes volver a recuperarme, es decir, eso también está sucediendo. Por ejemplo, ahora que nosotros hemos vuelto a algún grado de presencialidad, hay muchísimos comentarios de familias que dicen, mi hijo recuperó lo que había perdido en estos últimos 2 o 3 meses, o mi hijo volvió a conectarse bien con el aprendizaje. Bueno, se ve ese camino de ir un paso para atrás y después volver para adelante.
en este periodo complejo lo estamos viendo, claramente. En general, en principio no hace falta usar los 5 modos de retroalimentar, puedo usar 2 o 3, depende qué es lo que necesito decirle al estudiante. Lo que sí le diría es que hay algo que sí o sí creo que hay que hacer siempre, que es algo hay que valorar alguna fortaleza, hay que identificar algo que está bien para, digamos, primero porque contribuye a la autoestima del niño, y además porque es importante para poder avanzar sobre lo que no está bien, primero valorar algo que sí está bien. Así que si yo tuviera que elegir, diría, no necesito hacer los 5, pero seguro voy a valorar algo, seguro, y seguro que voy a, si hay algo que mejorar, ofrecer alguna sugerencia. Solo recuerde que en ambos casos, en de la valoración y de la sugerencia, tienen que ser cosas bien concretas. O sea, yo no le puedo decir, valoro que trabajas muy bien, porque esa valoración no le dice nada a mi estudiante acerca de una fortaleza que él tiene. Entonces yo debiera decirle, como en los ejemplos que yo les mostré, valoro que has encontrado 3 soluciones distintas para tu problema. Valoro el modo en que has respondido cada una de las preguntas del cuestionario, con información válida, confiable, con citas bibliográficas, ¿no? O sea, es muy importante que la valoración sea bien específica, sea identificando algo que el estudiante hizo bien. Y lo mismo las sugerencias. Decirle a un estudiante, te sugiero que trabajes mejor o que resuelvas mejor esta tarea, no es una sugerencia, porque tiene un nivel de generalidad que no le permite al estudiante mejorar. Entonces, la sugerencia tiene que incluir una idea, una propuesta, un ejemplo acerca de cómo ese estudiante podría mejorar. Entonces yo diría, si tengo que elegir, elijo estas 2 seguro. Por supuesto, después puedo dejarle una pregunta, puedo hacer una descripción, puedo mostrarle yo cómo se hace algo, pero no necesito hacer las 5 siempre de ninguna manera, ¿no? Puedo combinar las que yo creo que ese estudiante necesita. ¿Qué? Y cada, digamos, cada país adopta enfoques diferentes, pero uno podría pensar otra vez desde distintas perspectivas. Una sería si yo creo que el aprendizaje es un proceso, digamos, y se va desarrollando a lo largo del tiempo, y efectivamente el estudiante va mostrando avances, yo no tomaría el último en particular, sino tomaría todos en conjunto. Digamos, esa sería una respuesta a su pregunta, ¿no? Ustedes habrán visto experiencias eh, sencillas de un niño, por ejemplo, enseñándole algo a otro niño, ¿no? Y ustedes saben que muchas veces aprende mejor un niño cuando se lo enseña a un par que cuando se lo enseña a un adulto, ¿no? Y hay muchísimas experiencias en el mundo. Yo siempre refiero a una experiencia preciosa que tiene México, que se llama algo así como tutores, o sea, se arma una red de tutores entre niños de escuela primaria, donde, y esto se hizo en México, en zonas de alta vulnerabilidad en México, eh, donde cada niño, primero los niños participan de un curso en que se los forma como tutores. Estoy hablando de niños de educación básica, de niños pequeños, 7, 8, 9, 10, 11 años. Se los forma, se les enseña
a dar retroalimentación, se les enseña a formular preguntas cuando están enseñando a otros, y después que toman este curso, cada niño elige un tema del diseño curricular que le gustaría enseñárselo a otros. Entonces, cada niño elige su tema y los maestros guían a esos niños para que aprendan ese tema con más profundidad, ¿no? Esa es la idea. Y después tienen sesiones, por ejemplo, si esto fuera hoy un ejemplo de una sesión, yo, supónganse que estudié los elefantes, ¿no? La vida de los elefantes. Entonces yo pregunto, ¿quién de ustedes quiere que yo le enseñe la vida de los elefantes? Bueno, Pedro levanta la mano y dice yo, entonces yo durante media hora voy a enseñarle a Pedro sobre los elefantes. ¿M? Y cuando yo termine de enseñarle a Pedro, Pedro va a darme retroalimentación a mí como maestra, digamos, y me va con una lista de cotejo que está previamente diseñada y me va a decir si le expliqué bien, si le formulé preguntas, si le di ejemplos, ¿no? Y esa es una práctica en doble sentido. Por un lado, aprender entre pares, enseñar y aprender entre pares, que funciona maravillosamente bien, y por otro lado, aprender a dar retroalimentación y a recibir retroalimentación. ¿Por qué? Porque primero, cuando yo aprendo a dar retroalimentación, implica que yo aprendo a mirar no solo mi producción, sino la producción de otro, y aprendo cuando miro la producción de otro. ¿Vieron? Uno escribe un texto y después lee el texto de su compañero y dice, uy, eso no lo había pensado, no se me ocurrió. Entonces, ahí potencio el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje entre pares, por un lado, y por otro lado, aprender a retroalimentar al otro es poder mirar la producción de mi compañero, pero como yo les decía, no la miro desde mis ideas, de lo que a mí me interesaría, sino la miro con una lista de criterios, con una rúbrica que tenemos, y entonces le digo a Jenny, Jenny, tu trabajo, y mirando, ¿no?, la rúbrica o la lista de cotejo, las preguntas que tú incluyes en su trabajo refieren al tema, a la idea central del proyecto que estamos trabajando, ¿no? Y puedo señalarte en el trabajo dónde encuentro evidencia de eso que estoy evaluando. Es un trabajo muy rico para aprender a mirar producción de otros, para hacer trabajo colaborativo y para desarrollar también estas habilidades del aprender a aprender y de ser más autónoma, ¿no? Y es una experiencia sumamente valiosa. Hay muchísima investigación en el mundo mostrando los beneficios de la retroalimentación entre pares. Claro que estoy hablando de esto a lo largo de todos los niveles de escolaridad, o sea, esto es para empezar a hacer con los niños, no sé, de 5 años y seguirlo hasta el nivel universitario, porque son prácticas que hay que, como les decía, sostenerlas en el tiempo, practicarlas para que efectivamente podamos ver sus beneficios. Si yo hago una retroalimentación entre pares 2 veces por año, nadie aprende nada de esa situación. Tienen que ser prácticas sistemáticas, ¿no? Y son prácticas muy básicas. Supongan en el mes una de autoevaluación y una entre pares, y cada mes hago una y una, y los estudiantes van aprendiendo como una metodología de esto, ¿no? Y corresponde a esa competencia que ustedes tienen en el diseño curricular de Perú, que dice una transversal que tiene, que el estudiante gestiona autónomamente sus procesos de aprendizaje. Bueno, la pregunta es ¿cómo se hace eso? Bueno, aquí tienen respuesta con la autoevaluación, con la evaluación entre pares y con aprender a recibir retroalimentación y saber qué hacer con esa retroalimentación que recibí. Eso, yo en la presentación les hablé de las condiciones, ¿no?, que hay que tener para poder trabajar con este enfoque de evaluación en términos de respeto, de clima de confianza y seguridad, de que las ideas
todas las ideas son valiosas, y entonces yo puedo libremente decir lo que pienso de un trabajo y nadie se va a enojar conmigo. Bueno, todo esto lo generan los maestros con sus estudiantes, para poder efectivamente después trabajar de ese modo, ¿no? Si yo tengo un clima de tensión, de malestar en el aula, si los niños están enojados, si se pelean, no puedo hacer estas prácticas, ¿no? Tengo que primero generar esas condiciones de clima de bienestar, de solidaridad, de trabajo compartido, para poder trabajar con estas prácticas, ¿no? Nosotros cuando ofrecemos retroalimentación, tenemos que, además de lo que le decimos, de lo que tiene que mejorar, modificar, la pregunta, lo que sea, tenemos que hacerle una propuesta concreta de que, digamos, que necesitamos recibir la respuesta del estudiante. Le voy a dar un ejemplo. Si yo lo retroalimento y le digo que tiene que volver a hacer un ejercicio, que tiene que hacer 3 prácticas de esto, etcétera, etcétera, la última instrucción en la retroalimentación puede ser, uno, preguntarle si está de acuerdo con la retroalimentación que le di, si piensa que eso que le estoy diciendo, ¿no?, o lo puede hacer, o lo entendió, si entendió lo que tiene que hacer. Le puedo decir que si lo entendió, me explique qué es lo que él entendió que tiene que hacer, ¿sí? Tercero, le puedo decir que espero para dentro de una semana que él pueda enviarme, no sé, un nuevo video. O sea, le pongo pautas, no lo dejo abierto a que si él quiere me lo mande, sino pongo pautas de volver a recibir ese material. Puedo, en las preguntas que le hago de si entendió lo que tiene que hacer, lo que le digo en la retroalimentación, si sabe lo que tiene que hacer, si necesita alguna ayuda, me tiene que decir que necesita alguna ayuda, que a lo mejor necesito reforzarle algo que no está claro, o mostrarle otro ejemplo. O sea, todas esas preguntas e indicaciones van en la retroalimentación, forman parte de la retroalimentación, pero cuando tengo muchos estudiantes se hace difícil, entonces podemos alternar. Esta semana puedo a lo mejor ofrecer individual a 10 estudiantes y hacer algo grupal. La semana que viene vuelvo a hacer grupal y le doy retroalimentación a otros 10 diferentes. Ese es un modelo. Otro modelo, puedo rotar. Esta semana yo le doy retroalimentación a 10, mientras 10 hacen autoevaluación y 20 hacen evaluación entre pares. La semana siguiente cambio. Yo le doy a 10 que no le di, los que hicieron autoevaluación hacen retroalimentación entre pares, y voy rotando de tal manera que a cada estudiante, supónganse, en un mes le ha tocado hacer una autoevaluación, ha recibido de mí una individual, ha trabajado en pares con otro, y además ha recibido todas las grupales que yo he podido hacer. Ese es el modo que lo hacemos, vamos como rotando las estrategias para que al menos una vez reciba algo individual y después las otras combinaciones. Eso es con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, la retroalimentación por descubrimiento lo que intenta es que yo, en lugar de darle la respuesta al estudiante, o sea, decirle esto es lo que tienes que revisar, le ofrezco, por ejemplo, preguntas, pistas, digamos, para que el estudiante descubra por sí mismo qué es lo que tiene que mejorar. En un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, muchas veces los maestros con los niños que están aprendiendo a escribir, ¿no?, que están en ese proceso de alfabetización, lo que hacen es marcar al final de la oración, ¿no?, por ejemplo, marcar con rojo significa que en esa oración hay algo que está mal, pero no le indican cuál es la palabra, por ejemplo, que está mal, con la intención de que sea el niño
quien descubra. Entonces, lo que se va graduando es las pistas que les voy dando en distintos momentos. O sea, yo puedo dar retroalimentación al inicio para ajustar hacia dónde tiene que desarrollarse la tarea. Puedo dar retroalimentación durante, mientras la tarea va avanzando, y obviamente puedo dar retroalimentación al final, mirando para atrás el recorrido. Son 3 momentos distintos y tiene funciones diferentes en cada uno de esos momentos, ¿no? Al inicio, la retroalimentación es orientadora para ayudar al estudiante a entender bien a dónde tiene que ir. En la mitad es porque, como todavía le queda otra mitad, es bueno que mire lo que ya logró y mire lo que le falta para saber cómo, digamos, en la retroalimentación, ayudarlo a que avance o a que corrija si hay algo que está resolviendo mal, digamos. Y al final es para mirar, bueno, el producto final que yo hice, ¿estuvo bien, está mal? ¿Qué del recorrido que hice tendría que volver a revisar? O al revés, está muy bien lo que hice. Bueno, darme cuenta qué hice para que esto saliera tan bien. Entonces, la retroalimentación en realidad es, uno podría decir, en esos 3 momentos, en el inicio, en la mitad y al final, con funciones diferentes en cada uno de los momentos, ¿no? Primero tengo que leer muy bien la competencia, entender qué es lo que la competencia está requiriendo, cuáles son los estándares de la competencia, cuáles son los niveles de desarrollo. En el diseño curricular de ustedes, vieron, yo les mostraba en la presentación, ustedes tienen muy bien desarrollado y con mucho detalle la competencia, las capacidades que encierra esa competencia, los niveles de desarrollo y los desempeños, ¿no? Con ejemplos muy concretos de desempeño. Entonces, eso permitiría perfectamente construir un instrumento de evaluación que en realidad tengo aquí, digamos, instrumentos para el recojo de evidencias de aprendizaje e instrumentos que después voy a utilizar para valorar esa. Entonces, por ejemplo, la rúbrica sería un instrumento que me permitiría valorar esas evidencias de aprendizaje, la lista de cotejo me permitiría hacer lo mismo, valorar esas evidencias, y tendría instrumentos para recoger evidencias. Por ejemplo, que los estudiantes filmen un video, para mí el video se convertiría en un instrumento de evidencia de alcance de una capacidad, por ejemplo. Y entonces tendría una lista de cotejo para evaluar no si el video es lindo o feo, sino si a través del video los estudiantes muestran que han adquirido esa capacidad, por ejemplo, de comunicar ideas con claridad en su lengua materna, ¿no? Ahí tendría como todo ese recorrido, entender primero la capacidad, la competencia, en qué niveles tienen que alcanzar ese estudiante de la edad con la que yo estoy trabajando, cuáles son los instrumentos que voy a usar para recoger evidencias de aprendizaje, y después qué instrumentos voy a utilizar para hacer la valoración y la calificación, digamos, las 2 cosas, ¿no? La diferencia justamente es que la evaluación formativa no califica, o sea, no tiene como finalidad darle una nota al estudiante, sino más bien ayudarlo a mejorar su aprendizaje. Entonces, eso tiene algunas características clave. Una, para hacer evaluación formativa es muy importante que el estudiante tenga claro qué es lo que se espera que aprenda. Si el estudiante no sabe para dónde vamos, es muy difícil que él se apropie del proceso de aprendizaje. Segunda característica, la evaluación formativa sobre todo busca darle buenas devoluciones al estudiante, o sea, no valoraciones. Esta es una cuestión clave a entender. Una cosa es decirle al estudiante
que el trabajo está bien, regular, mal, que lo tiene que mejorar, que se tiene que esforzar más, etc. Y otra cosa es ayudar al estudiante a entender por qué una parte de su trabajo, ciertas cosas, no están bien logradas. Entonces hay un autor, Wiggins, que tiene un ejemplo muy interesante que creo que puede ayudar a entender esta idea, ¿no? De que el estudiante no debería depender de que el profesor le diga, sino en lo posible el estudiante se dé cuenta por sí mismo. Entonces, Wiggins cuenta el caso de un profe de educación técnica que les está enseñando un curso de soldadura a los estudiantes. Les da un instructivo y los hace soldar un marco de aluminio que tiene que satisfacer una serie de criterios. Y les dice, cuando terminen, escriban su nombre con un marcador en el marco y me lo dejan sobre la mesa. Los estudiantes trabajan y cuando terminan se acercan a la mesa. Y cuando llegan a la mesa se encuentran que en la mesa hay una cantidad de marcos hechos por otros estudiantes, ordenados en una gradación, desde los que están perfectos, 90 grados, prolijos, etc., hasta los que están todos torcidos, mal hechos. Y entonces dice, los estudiantes llegan, miran lo que hay en la mesa, miran lo que traen y algunos se dan vuelta, se van para su mesa y vuelven a trabajar, porque se dan cuenta ellos mismos de que lo que hicieron no es lo que, no llegaron a lo que se les pidió. Entonces Wiggins dice, eso es un buen dispositivo de evolución. Claro, es muy fácil de hacer con un objeto material, pero entonces, ¿cuál es el equivalente o uno de los posibles equivalentes a eso en un trabajo intelectual? Una de las técnicas de trabajo que propone es darle a los estudiantes 4 ejemplos de trabajos. Suponete que es un informe de investigación, o un ensayo histórico, un trabajo de literatura. Entonces, darles 4 ejemplos de otros estudiantes que no sean del grupo, donde haya una gradación, donde haya uno que sea muy bueno, uno regular y uno malo, sin decirle a los alumnos cuál es cuál. Y ponerlos a trabajar en equipo y decirles, revísenlos y ordénenlos. Y díganme cuál es el mejor, cuál es el siguiente, cuál es malo. Y luego discutan por qué. ¿Por qué ustedes dicen que este es el mejor? Entonces eso obliga a los estudiantes a pensar, por un lado, sobre lo que están haciendo, sobre lo que se espera del trabajo, y luego los estudiantes tienen que, después de haber hecho eso, revisar su propio trabajo y mejorarlo. Entonces esa es una segunda característica de evaluación formativa. Hacer buenas devoluciones que le permitan al estudiante darse cuenta él mismo de lo que está logrando y lo que no. Y el tercer componente clave, en mi opinión, es el de la coevaluación. Usar el que los estudiantes se aporten, se revisen unos a otros. En educación tenemos a veces la desviación, digamos, de que todo lo tenemos que corregir los profes. Entonces a veces nos recargamos de trabajo. Y muchas veces los estudiantes pueden y aprenden mucho de ellos revisando uno los trabajos de otro, haciéndose comentarios y sugerencias unos a otros. Siempre sin calificaciones, porque una de las confusiones que hay es que a veces uno, cuando dice coevaluación o autoevaluación, significa ponerse nota a uno mismo, o ponerle nota al compañero. No es eso. Hay que sacar la calificación del medio y de lo que se trata es de que los estudiantes se hagan aportes unos a otros.